¿Saben con qué nos ganó Recoleta hoy? Con huevos. Con eso nos ganaron. Huevos. Viveza. Así nos ganaron. Queriendo ganar. Dejando todo. Cosa que los nuestros no hicieron. Yo no sé qué le falta a los jugadores. Viene, te alienta a tu familia, tus hijos, tu cuñado, tu hermana, tus padres vienen a apoyarte. Aparte de eso, la hinchada colma las gradas. Vienen, te tiran la buena, te cantan el partido, incluso se animan y todos cantan en la cancha. Te apoyan. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Cuál es la excusa ahora? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esto es fútbol, no, no. Son partidos, se suelen dar de esta manera, no, no. No, el otro día ya fue un mamarracho. Se la dejé pasar un poquito por el tema de que, bueno, veníamos a ganar la Cerro, qué sé yo, pero que te golee el último en la tabla de posiciones, el acumulativo del fútbol paraguayo, es un mamarracho. ¿Ahora qué? Recoleta te da vuelta, 3-2, 2-0 lo ibas ganando. Sí, te regalaron el segundo gol, te regalaron el segundo gol porque no tenemos menos gol que, no sé, que arquero. No tenemos gol. ¿Hace cuántos partidos venimos sin convertir casi goles? A Meliano le metimos de pedo el otro día. Ahora, no. Imperdonable lo de hoy, imperdonable. Y es todos los jugadores, toda, absolutamente toda. No, y no vengan con que no, pero no fue penal, el penal polémico, el penal, las pelotas, el penal. ¿Sabe dónde se puede meter el penal? Sí, ahí donde te imaginaste te puede meter el penal. Porque con o sin penal Trinidense no iba a ganar este partido. No puede ser que con un poquito de ganas, de onda, Recoleta te dé vuelta al encuentro. Felicitaciones a Recoleta. No me salen ni las palabras. Felicitaciones a Reco. Lo ganó bien en justa ley. Bien por el Canario. Bien por el Canario. Lo hizo bien. Y se me alarga esta cosa, esta cuestión. Tengo tanto por decir. Voy a hablar en YouTube, qué sé yo, en TikTok, no sé dónde sea. Horrible lo de hoy. Horrible, espantoso, injustificable. Sí, así vamos a pelear, a entrar en Sudamericana para que el año que viene en el sorteo nos toque a Meliano, Luque, no sé quién es el otro que está en el acumulativo para Sudamericana en el primer partido. Chao, Baibora, sí. Qué felicidad, qué lindo. Para eso, Pio, estamos. No sé, díganme ustedes para qué estamos.